Membership Sites, episodio 9. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en que entrevistamos a emprendedores que están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes Jordi García Codina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, pues aquí encantado de la vida, esperando la siguiente entrevista. En este noveno episodio de Membership Sites entrevistamos a Mattia Pantaloni, creador de Pantaloni.es, un membership site de cursos de management y habilidades profesionales. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites y diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Mattia Pantaloni, especialista en desarrollo profesional, amante de la Fórmula 1, de las sintonías épicas y creador de Pantaloni.es. Buenos días, Mattia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, sobre todo después de esa presentación. No ¿Has visto? algunos datos. Ha faltado amante de los videojuegos también. ¡Ey! También. Pues la apuntamos. Oye, si quieres empezamos de nuevo y la añadimos. No, está bien. Bueno, Mattia, lo que decíamos antes off the record, gracias por estar aquí en el podcast de Membership Sites. Es un placer para nosotros, ya que te seguimos en las redes, te seguimos en el podcast, conocemos tu proyecto y es un placer que estés aquí con nosotros. Nada, a vosotros por haberme invitado, por supuesto. Muy bien, nosotros te conocemos un poquito, pero es verdad que puede ser que haya alguien de la audiencia que todavía no te conozca. Así que, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. El quién soy, ya lo habéis dicho un poco vosotros, y a qué me dedico es complicado, hago bastantes cosas, pero por lo que se me conoce igual más públicamente es por un podcast que tengo que se llama Desarrollo Profesional, donde hablo pues exactamente de eso. El nombre no es muy creativo, pero sí muy indicativo, y además tengo cursos relacionados con esa misma temática donde pues profundizamos ya en esos temas que están destinados al final principalmente a personas que han ido evolucionando en su carrera profesional, en su empresa, han ido ascendiendo y se encuentran que de repente pues tienen el problema que todo lo que hemos estudiado en la universidad o en un grado superior o en cosas así, de repente ya no vale nada porque te toca gestionar personas, te toca gestionar equipos, proyectos, y es cuando se empieza a complicar la cosa y van dirigidos principalmente a ese tipo de personas. Y a eso me dedico principalmente actualmente, pero soy una mente inquieta y siempre estoy probando cosas. Muy bien. Y Mattia, ¿cómo empezaste a ser emprendedor? ¿Cuáles fueron tus inicios en este mundo? Bueno, yo he tenido diferentes etapas. Empecé a emprender en 2010-2011. Yo estudié arquitectura, nada que ver. En ese momento pues era súper malo. Igual no tan malo como ahora, pero bueno, igual de malo que ahora, porque ahora también está complicado para los arquitectos. Y justo que salí de la carrera y vi que era complicado lo que había estudiado, se unió con que empecé a descubrir el mundo de la empresa y me gustó mucho. Y en ese momento mi coste de vida era terriblemente bajo, coste de vida de un estudiante prácticamente y nada más. Y me permití empezar a emprender y como siempre me ha gustado la tecnología, internet y todo esto, evidentemente me metí en este sector porque además parece que es más fácil empezar. No es montarte una fábrica de 2 millones de euros, empiezas con tu portátil y poco más, y así empecé. Pasé por varios proyectos que no me funcionaron, que aprendí mucho, pero que terminaron por no funcionarme, y bueno, cuando se me gastó el dinero y cuando también se me pasó un poco la motivación de emprender, porque al final si estás 2-3 años probando proyectos y no te funcionan, pues hay un momento en que dices, ya está bien, voy a hacer algo un poco más tranquilo, y me puse a trabajar con una empresa y me metí de director de expansión de una cadena de restaurantes, donde estuve 3 años. Lo que pasa es que al final lo que se lleva dentro es difícil contenerlo mucho tiempo. Y yo llevaba lo que llevaba dentro y lo sigo llevando, y más o menos cuando llevaba un poco menos de 2 años en esa empresa,
por hobby, simplemente por hacer algo, porque me quemaba llegar a casa y decir, ha terminado mi jornada laboral, necesitaba hacer algo, pues me metí en el mundo del podcasting, porque hacía no mucho me había iniciado en este mundo, ya empezaba a escuchar bastantes podcasts y dije, uy, ¿y por qué no hago yo uno? Por probar, por ver cómo funciona. Y empecé con un podcast que se llamaba Hablamos de Negocios, que es exactamente el mismo que ahora, pero que le cambié el nombre. Empecé una vez, al principio lo hacía una vez a la semana. Bueno, cuando llevaba 4 meses, pues fui aprendiendo lo que quería más la gente y de lo que a mí más me gustaba y le hice un cambio grande y le cambié el nombre, el logo y es lo que conocemos ahora mismo como desarrollo profesional. Eso lo hacía en paralelo a mi trabajo, que era un trabajo, por cierto, muy exigente. Y un día, pues, bueno, al cabo de un tiempo, yo ya no estaba a gusto en ese trabajo porque yo quería montarme algo por mi cuenta y porque no estaba a gusto en la empresa en la que estaba trabajando, quería algo más, me sentía estancado y dije, pues voy a volver a probarlo. Y dejé ese trabajo y a los 2 meses saqué los cursos. Y a partir de ahí empecé a monetizar el podcast como un canal de comunicación para mis cursos que están en pantaloni.es. Y desde entonces, pues he ido evolucionando la plataforma, he ido probando nuevos proyectos, que algunos no han funcionado, otros sí que han pasado un buen testeo y me estoy planteando si sacarlos adelante o no. Y en eso estamos. Oye, Matías, ¿y cómo empezaste, cómo decidiste que ese negocio que montarías fuera un membership site, fuera un negocio de suscripción? ¿Cómo fue esa decisión? No, muy fácil. Hice lo que en el mundo startup o anglosajón le llaman el copycat, que ahora diríamos que es copiar a otra persona, pues simplemente hice eso. No tiene mucho misterio. Es un buen sistema. Sí, por supuesto. ¿No? Que sí. Partí de ahí y sí que me di cuenta rápido, bueno, o igual ahora lo pienso con perspectiva y digo menos rápido de lo que debería, que era una buena forma de partir para quitar determinadas incógnitas e ir rápido, pero que necesitaba sí o sí adaptarlo sobre todo a quién era mi público. Por supuesto. Pues haciendo memoria, cuando lanzaste tu membership site y a ver si recuerdas cómo fueron estas primeras ventas y qué sensaciones te dieron, ¿no? Los primeros suscriptores. Pues es una sensación brutal. Si te digo la verdad, creo que era la primera vez que vendía algo creado por mí, por mi propia cuenta. Ya no estaba vendiendo el producto de otra persona, bueno, en las otras startups siempre habíamos hecho cositas, pero esto realmente era la primera cosa que la creaba yo solo y que la vendía yo solo. Y encima eso se produjo el primer día que lancé. El primer día ya tuve bastantes ventas, de hecho. Normalmente cuando se saca estas cosas y lo haces medianamente bien y te planteas un lanzamiento decente, tienes un pico de ventas muy alto que después se baja porque es insostenible que ese nivel de venta fuera así desde el primer día. Pero vamos, es una sensación para mí fantástica. Es un subidón enorme. Está muy bien, está muy bien. Sí, no, es espectacular, sobre todo lo que dices, ¿no? Por ejemplo, yo que también he trabajado, Rosa, no, pero yo que también he trabajado por cuenta ajena, cuando eres capaz de vender o de convencer a una persona, a un cliente, de que le puedes ayudar con tu producto, con tu servicio y acepta, ¿no? Y realmente pues te paga efectivamente ese producto, ese servicio, la sensación es espectacular, la verdad que sí. Oye, y hablando ya concretamente del membership site, si tuvieras que decir, no sé, un par o 3 o 1, los que tú quieras, ¿qué beneficios le encontrarías a este modelo de negocio en tu caso concreto, ¿no? ¿Qué puntos positivos le encontrarías a tener un membership site? La recurrencia, por supuesto. El no tener que estar... no luchas cada mes para encontrar clientes nuevos. Evidentemente siempre hay altas, siempre hay bajas, pero no estás cada mes luchando en un e-commerce, cada mes tienes que buscar clientes nuevos. Sí. Aquí no, aquí ya sabes que un porcentaje muy alto, depende de lo bien que lo hagas, se va a repetir de clientes y eso es muy importante. Eso facilita mucho el tema. No significa que te puedas dormir en los laureles, pero no es estar todos los días picando piedra desde cero cada mes. A lo mejor es esta previsión, ¿no? Que tú tienes un grueso de suscriptores y es difícil que se den de baja todos a la vez, ¿no? O sea, tendría que pasar algo muy gordo para que esto fuera así. Sí, y también creo que genera un tipo de conexión con tu cliente muy diferente. Evidentemente, a medida que vas creciendo y que empiezas a tener demasiados clientes, ni siquiera eres capaz de conocerlos a todos. Pero siempre hay gente que
se crea un vínculo mucho más cercano. También igual por cómo yo hago el podcast, cómo hago los cursos, el soporte y todo eso, que no te contesta ni un robot, ni lo hace un robot, ni nada. Soy yo, siempre soy yo. Y eso genera mucha cercanía, pero al final termina generando una relación con mucha gente que está... que consume tus productos, porque al final mi podcast es otro producto, solo que en este caso es gratuito. Y el membership site hace que refuerce ese sentimiento. Hay mucha gente que incluso yo sé que me ha comprado, sobre todo al inicio, no tanto por el interés en hacer los cursos en concreto, sino por el hecho de apoyar el proyecto y que se mantienen ahí por ese motivo. Después curiosamente, empiezan a hacer cursos y dicen, ostras, esto es una maravilla, ¿no tendrás más de estos cursos? Y bueno, ya va surgiendo un poco la magia, pero es muy, muy curioso. Yo creo que funciona muy bien cuando hay una marca personal detrás. Es una forma de también generar una cercanía con tus posibles clientes. Y yo creo que también es la parte esta de que te estás creando tu comunidad, ¿no? De este grupo de gente, ¿no? Que es, pues hay el feedback y hay este feeling, ¿no? Sí. Vamos para la parte técnica, ¿no? Que es cómo solucionaste la construcción de tu membership site. Hombre, pues como pude, porque a ver, yo he estudiado arquitectura, eso no me limita, sino que me capacita para ser arquitecto, pero evidentemente no vi nada de programación, de desarrollo web, absolutamente nada. Pero bueno, y a pesar de haber estado en proyectos técnicos, siempre he tenido un socio que fuera el quien llevara la parte técnica, entonces... Entiendo cómo funcionan muchas cosas, pero no sé ejecutar. Bueno, pues aquí he tenido que aprender a ejecutar. Evidentemente, para montarte un membership site básico como el mío, que es de cursos, donde la función principal básicamente es que se reproduzca un vídeo y que solo la gente que tiene acceso al membership site pueda ver el vídeo. Eso es relativamente sencillo de hacer. Cualquier persona prácticamente con unos cuantos tutoriales se puede montar el inicio de la plataforma. Después sí que es cierto que aunque hay mucha formación por ahí sobre membership sites, la verdad es que lo básico te lo montas, pero siempre, yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre dices, esto está muy bien, pero cuando me toca hacerlo a mí, hay algo que a mí no me funciona igual o que no me has contado exactamente cómo. Eso es para los que no somos técnicos, es absolutamente frustrante, porque pretendemos seguir un paso a paso y tener exactamente el mismo resultado. Pero claro, el que graba el paso a paso a veces no se da cuenta que se está dejando cosas que la otra persona entiende. Eso es frustrante. Y después, sobre todo, cuando ya empiezas a pulir un poco el sitio, ahí es cuando se empieza un poco a complicar y yo sé que va a haber un momento en el que determinadas mejoras ya no las voy a poder hacer yo y voy a tener simplemente que delegarlos. Ahora, yo prefiero hacerlo en general, empezar haciéndolo yo para entender cómo funciona y a partir de ahí sí que delegarlo en alguien que sepa más, en que me lo vaya depurando, porque igual hay cosas de código que yo sé que no estarán hechas correctamente y que si viene una persona me lo va a limpiar y lo va a hacer mejor. Pero me gusta empezar yo mismo. Es lo que comentamos muy a menudo, ¿no? De Lean Startup, de comenzar con lo básico, con ese mínimo producto viable que funcione, y luego ya cuando, en fin, incluso que cuando tu coste de oportunidad es superior, ¿no? Que seguramente puede pasar a lo largo del tiempo, decir, mira, esto que me lo haga otro, que seguramente lo hará mejor que yo me dedico a lo fundamental para mi negocio, ¿no? Sí, por supuesto, pero aún así yo siempre creo que aunque tu coste de oportunidad sea mucho más alto, tienes que saber bajar al barro. No quiero decir que sepas que imagínate, empiezas a tener un equipo o empiezas a delegar cosas, no quiere decir que seas el que más sabe en cada tema siempre, no, pero que sepas entender por qué pasan las cosas, porque también es una forma de que cuando delegas o cuando contratas a alguien para que haga algo, saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal o está yendo por la senda que tú quieres o no. Justo ahora me acabo de terminar de releer por segunda vez el libro de la biografía no autorizada de Elon Musk y en unos apartados habla exactamente de eso. Una persona como él sí que tiene un coste de oportunidad alto, digamos. En muchas ocasiones a lo largo del libro cuenta cómo al final él simplemente pues tenían un problema en SpaceX, la empresa esta y disculpad si me alargo un poco, pero no, por supuesto. Me gusta mucho
de cohetes de que van al espacio, tenían un problema con el sellado de unas planchas que se soltaban y no sé qué, y en el libro cuenta que al final estaba él con sus zapatos, sus vaqueros, todo lleno de resina, porque él y otros 2 técnicos estaban probando cómo podían unir esas chapas. Y el tío había dejado todo y se había puesto. Él no es el mejor en determinados temas, es muy bueno, eso sí que es un superdotado, una persona muy inteligente y tal, pero él no es el mejor en cada cosa, pero tiene la capacidad de que en un momento dado, si tiene que bajar al barro, baja. Y creo que eso, si un tío de esas características, que él sí que tiene coste de oportunidad, lo puede hacer, todos tenemos que saber hacerlo. Y yo eso ya lo aprendí en la empresa en la que estuve antes, era una cadena de restaurantes y yo llevaba la expansión. Nada que ver con el funcionamiento del propio restaurante en sí, y te puedo asegurar que sabía todas las operaciones y que había hecho todos los puestos de un restaurante. Y que si hacía falta, y que hizo falta en más de una ocasión en aperturas, yo he cocinado para 300 personas. Hombre. Extremo, pero sí. Que al final, que tú lo piensas y a veces dices, ostras, ¿qué hago yo aquí? Que está mal pensarlo, pero dices, ¿qué hago yo rebajándome aquí? Pero es que es necesario. Si no entiendes el negocio y sobre todo si no eres capaz de echar una mano cuando hace falta, no muestras un compromiso real con el proyecto. También es una forma de saber qué estás pidiendo, porque a veces, claro. ¿no? Cuando estás en el otro lado, que la gente te pide, el cliente te pide, y a veces es como falta esta conexión, ¿no? De si no te has molestado o no has bajado y has intentado ver cómo es el proceso, pues a veces pides imposibles o pides cosas que a lo mejor el otro se queda como no sé ni qué me estás preguntando, ¿no? Claro. Yo creo que es importante lo que estás comentando, ¿no? De bajar un poco al barro y conocer al menos el proceso, o si no, preguntar a tu especialista pues cómo va a ser el proceso que estás encargando, ¿no? Sí. Correcto. Completamente de acuerdo. Oye, Matías, vamos a hablar de suscriptores, de qué estrategia o de qué técnica has utilizado o estás utilizando que Todas. consideres que te ha funcionado muy bien a la hora de captar suscriptores. Dime una a la que consideres que mejor te ha funcionado en tu caso. Venga, te voy a decir la estrategia que mejor funciona para cualquier cosa. Saber quién es tu cliente y qué problema tiene y cómo lo solucionas tú. Eso que es hiper genérico, que lo vas a escuchar en miles de libros de negocios, en miles de podcasts, es que es la maldita realidad, es la puñetera realidad. Si no sabes quién es tu cliente y no sabes cuáles son sus problemas y no tienes no tienes una solución para al menos uno de sus problemas, no te va a funcionar. Yo, a medida que, no solo los cursos, sino, por ejemplo, en el podcast también se ve igual porque tiene más años, bueno, ahora tiene casi 2 años. Bueno, de hecho, cuando lancéis esto tendrá 2 años, habrá cumplido por medio. Lo vi muy claramente en números, te digo números reales del podcast. Yo lancé el primer episodio, me lo escucharon, pues eso, 25 personas, como debe ser, incluidos 5 de mi familia. Perfecto. Al principio era semanal y tal, pero durante los primeros 4 meses, los 4 meses de 2016 que lancé, en total, en sumado, tuve unas 2.700 descargas únicas del podcast, ¿vale? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, depende con quién compares. Perfecto. El 1 de enero hice un cambio fundamental en el podcast, que es cuando lo pasé a hacerlo en lugar de semanal diario, centré más la temática, le cambié el nombre, le cambié el logo, tal. Solo en enero tuve 7.000 y pico descargas únicas. O sea, en un mes tuve más de 3 veces el sumatorio de los 4 meses anteriores. ¿Por qué? Porque empecé a conocer un poco más en ese caso a mi oyente / cliente gratuito porque no paga, pero lo conocí un poquito más y a lo largo del podcast he ido haciendo cambios. De hecho, a finales de mayo hice otro cambio en el podcast, igual menos significativo porque se llama igual, la temática, el funcionamiento, la frecuencia, la duración es exactamente igual, pero sí que he centrado más la temática. Mi tipo de cliente actual en el que yo me estoy centrando es, como os decía al principio, pues esas personas que empiezan a tener cierta responsabilidad y se les empieza a escapar el tema, ¿vale? Entonces, mi podcast se ha ido centrando en eso. De hecho, yo hacía muchos episodios que eran un poco más motivacionales, un poco más incluso para emprendedores, y me he dado cuenta con el tiempo que ese no es el público, no es mi público ni el público al que yo me quiero dirigir. Mi público es gente que tiene esos problemas en el trabajo por ese cambio de circunstancia. A medida que he implementado ese cambio, o sea, después lo he notado en las descargas del podcast, de hecho me han bajado porque es normal, porque voy
haciéndolo más nicho, pequeño, más nicho, sí. pero el feedback es infinitamente mejor. Si ya era bueno, ahora de repente la gente me está diciendo, oye, qué maravilla de episodio, no me he podido sentir más identificado con lo que has contado hoy, porque a mí, y me cuentan toda su historia. Eso es una maravilla, y después, directamente en ventas, se nota. Lo acompañé con un cambio de la plataforma, de cómo contar las cosas, y de verdad que se nota muchísimo, pero puedes probar 1000 tácticas. Hay una foto que a mí me gusta mucho, que sale un cuadro con 167 cosas técnicas de marketing que puedes probar. Te sale el listado ahí muchas, infinito. ¿no? Sí. Y al lado te sale otra columna y te dice la única que funciona, que es sal y habla con tu cliente, básicamente. Pues sí. Funciona un poco así. Lo que pasa es que lo que yo veo que a mí me ha sucedido anteriormente y que veo que le pasa a mucha gente es que está pensando siempre en qué voy a añadir. Mira, ahora esta aplicación que te permite meter el podcast en Instagram Stories automáticamente. Ahora este sistema, esta técnica, dices, igual no tienes un buen producto. No, o sea, no tienes un buen producto. Igual el producto es muy bueno, pero no estás ni yendo a la persona adecuada con el producto adecuado. Y ahí ¿sabes? es difícil, por muchas técnicas que apliques no vas a llegar a que no va a funcionar. Sí. Aplica la 168 que te va a ir igual de mal. Y vas a estar perdiendo un montón de tiempo, que lo que tienes que hacer es decir, ostras, si yo quiero enfocar ese tipo de clientes, ¿qué problema tiene realmente? Yo tengo más de 100 horas de grabación con clientes por Skype. Más de 100 horas. Y aún así, tengo que admitir que me ha costado encontrar mucho cuál era el punto donde yo más les podía ayudar, pero a medida que lo he ido encontrando, claro, los resultados se disparan. Se disparan completamente. Creo que vas a coincidir con la frase del feedback es oro. Y ahora te vamos a preguntar qué feedback tienes, qué tipo de feedback te dan tus suscriptores, que es lo que nos comentas, ¿no? También supongo que te ha ayudado a dirigirte hacia este buyer persona. Sí, el feedback es oro. Tengo muchos episodios dedicados al mundo del feedback porque me encanta, pero también es muy peligroso, porque si yo siguiera lo que el feedback me ha dicho, si siguiera todo lo que la gente me dice a través del feedback, no estaría aquí hoy en día, te lo puedo asegurar. No tendría negocio. Igual hacía el podcast por diversión. No, sí, porque al final, ¿qué pasa? Yo haciendo a pesar de que digamos, voy orientado un poco a un nicho de personas. Al principio era más grande, por ejemplo, atraía a muchos emprendedores. Si yo me baso en el feedback de los emprendedores, voy a mover mi producto para emprendedores. Claro. Sí, pero también tengo muchos perfiles, entonces todo el mundo te pide todo. Por ejemplo, una cosa que me han pedido mucho es, suscriptores de los cursos me han pedido un certificado de que cuando hacen los cursos puedan decir, pues has terminado tal. Y no lo he hecho. Y me lo han pedido bastante. ¿Y significa que si me lo piden lo tengo que hacer? No, porque al final hay mucho más detrás, y donde yo lo quiero orientar no es a que tú tengas un certificado, porque a mí ¿de qué me sirve emitir un certificado? Pues no. Ahora, yo entiendo que a la gente le puede servir para ponérselo en LinkedIn, para tener una cosa más, pero yo no quiero dar un certificado, sino certifico realmente que has aprendido lo que pone ahí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Unas pruebas para hacer? ¿Te tengo que hacer un examen? Pues el problema es que ese examen va a ser caro, porque por supuesto, yo dar mis cursos al precio actual de 25 euros es porque es escalable. Pero si ya me tengo que frenar con cada persona, claro, la gente dice, no, haz un certificado y que esté dentro del precio. Hombre, pues si yo te certifico, te quiero certificar de verdad. Quiero asegurarme que sabes de lo que hablas, que has aprendido. Vale, ¿qué hacemos? ¿Un examen de 1 hora? ¿Te digo lo que cuesta 1 hora? Claro. Exacto. Sí. Entonces, o ¿cuánto me cuesta a mí implementar todo eso? ¿Es realmente lo que la gente quiere? Porque me lo pidan 20 personas significa que va a funcionar. Bueno, poner aquí el sentido crítico creo que es una buena opción, sí. Sí. Y sobre todo en cuanto al podcast, que porque en los cursos, bueno, pues atraes sobre todo a un tipo de cliente muy específico, pero en el podcast atraes a una amalgama más grande, sobre todo antes, cuando era un poco más genérico. Ahora yo estoy seguro que si entra un emprendedor que está montando su startup ahora y ve mi podcast, probablemente si ve los últimos, a partir del episodio 370 más o menos hacia arriba, no le va a interesar. Pero hacia abajo los escucha y me puede enviar feedback sobre esos episodios, y que me parece muy bien. O sea, yo todo lo escucho, todo lo apunto, pero no quiere decir que a todo le vaya a hacer caso. Aunque a mí venga ahora mucha gente y me dice, me encantan los episodios más de motivación que tienes, me siento identificado con tu caso, yo también quise ser emprendedor y cosas así. Digo, genial.
pero no voy a hacer cosas de emprendedores ahora. Claro, no va alineado evidentemente con lo que estás ofreciendo ahora mismo, está clarísimo, ¿no? Sí, porque si no empiezas a ofrecer de todo y al final no ofreces de nada. Oye, ¿y qué te comentan tus oyentes de los episodios de los viernes? Bueno, de hecho ya no hago episodios de los viernes. Ahora, o por lo menos ya no lo hago todos los viernes. Lo hago simplemente cuando me apetece. Pero, por ejemplo, esos tipos de episodios gustaban mucho. ¿Por qué? Porque eran simplemente... de normal, para quien no conozca el podcast, pues yo me hago mi guión, voy a hablar sobre este tema, de lo que quiero hablar, tal, y lo hago. Los viernes simplemente cogía un tema que me gustaba y decía, me sentaba delante, tal cual estamos ahora, y me ponía a hablar 10, 12 minutos. Y ya está. Cuando me salen ese tipo de episodios, normalmente suelen ser más motivacionales, ¿vale? Porque es un tema me sale más del alma, por decirlo de alguna forma, y no necesito guión. De hecho, creo que un guión en ese caso me entorpece. Entonces, esos episodios gustan mucho, pero no atraen al tipo de cliente que yo quiero. Por ejemplo, yo a través de esos episodios, por ejemplo, atraigo a mucha gente interesada en el coaching. Y a mí me interesa poco el coaching, por ejemplo. ¿Vale? No me gusta. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace desastrosamente mal porque se puso de moda y bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Pero simplemente no me interesa. O muy bien, puedo alcanzar, de hecho, sé que si fuera por ese camino, puedo publicar tranquilamente con el tiempo por 10 mi audiencia en el podcast. Lo sé, porque cada vez que lanzo uno de esos episodios veo cómo funcionan. Pero no quiero ese tipo. Yo quiero orientarme a sobre todo donde yo más puedo aportar. Al perfil que yo más puedo aportar es donde yo me quiero dirigir y es donde yo me siento cómodo y es a mí lo que me gusta. Yo soy muy práctico. Yo necesito contar cosas prácticas. Me gusta también el tema de la motivación y todo eso, pero si no es práctico, me chirría. Y de vez en cuando lo puedo hacer, pero yo quiero decir, tengo este problema con la temática de mi podcast, tengo este problema con mi jefe o con un compañero, ¿cómo lo resuelvo? Pues vemos problema y solución. Y ya está. Cuestiones muy aplicables, ¿verdad? Muy que puedes aplicar en tu día a día y que te van a funcionar, ¿no? Eso sería un poquito... Sí, porque el problema es que a veces si sigues el feedback o si sigues los numeritos, yo estoy cada día desenganchándome más de ver las métricas del podcast, cosa que os aconsejo. Es necesario desengancharte porque si no pierdes la perspectiva y dices, ostras, estos temas interesan mucho, ostras, me están subiendo la audiencia del podcast, voy a seguir por ahí. Bueno, pues igual ese no es el camino correcto. Yo conozco gente que tiene, te podría decir, que menos de una décima parte de mis descargas y factura 20 veces más que yo. Y te estoy dando números reales. ¿Vale? Claro. Porque están muy orientados a un sector muy específico donde cada episodio les aporta una barbaridad. Y yo por eso cambié a partir del episodio 370, cambié un poco la temática, le hice más específica, más problema-solución de temas laborales y las descargas me han bajado y las ventas me han subido. Ahí está. Sí, es lo que decía muchas veces, ¿no? No te fijes en las métricas más llamativas porque pueden ofrecerte unos resultados un tanto sesgados, ¿no? Un tanto alejados de lo que tú pues realmente puedes llegar a... Sí, a ver, te puedes fijar, pero tienes que tener mucho criterio. Porque yo ahora sí que puedo ir a los episodios y puedo ver las estadísticas y decir, ostras, el que más se ha escuchado sobre este episodio, este otro, los 10 que más se han escuchado. Y yo de ahí, con criterios, sí que puedo decir, vale, ¿cuáles encajan con mi filosofía actual del podcast, con el cliente al que yo quiero ir? Estos 5, bueno, perfecto, esos datos son muy valiosos. Sé que estos 5 temas interesan mucho a mi audiencia para el público al que yo voy actualmente. Los otros 5 también interesan, pero ya no quiero hacer de eso. No, está claro. O no quiero ir por ahí. Yo conozco casos de gente que lo han dicho públicamente. Es decir, sí, el podcast se escucha mucho, pero no había forma de sacarle, de monetizarlo. De monetizar, sí. Exacto. Sí. ¿Sabes? Sí. No, pues muy buen consejo, la verdad, Matías, para los oyentes de este podcast que nos están escuchando, que tengan un membership site y que tengan también un podcast o que estén empezando a pensar en montar uno, pues todos estos consejos, todo este valor que estás aportando, la verdad que seguro que a nosotros también nos va a ir muy bien. Oye, y desde que lanzaste tu negocio, desde que lanzaste pantaloni.es, ¿qué consideras que has aprendido? ¿Crees que cambiarías algo, harías algo distinto? ¿Cómo lo valoras? Había muchas cosas diferentes. Para empezar, haría una única cosa y me centraría en eso hasta la muerte y sobre todo haría muchas más pruebas antes de lanzar, de ver qué quiere exactamente la gente y dónde les puedes ayudar más. Al final es que es muy fácil. Lo comentábamos un poco antes de ponernos a grabar. Al final, si detectas bien qué es lo que quiere la gente, si
tú le solucionas un grave problema que tengan, es cuando la gente está dispuesta a pagar más o a pagar durante más tiempo. Y me centraría en descubrir mucho más eso en base a, no quiero decir mucha planificación y lento, no, en base a muchísimas pruebas, muchísimas horas de entrevistas. Lo que pasa es que las entrevistas y el hablar con posibles clientes es complicado porque extraer la información valiosa de ahí es difícil. Yo no me considero una persona, hay gente que tiene una capacidad para entender al cliente brutal, yo no tengo esa capacidad, yo tengo que ir más lento, pero bueno, al final lo consigo, lo que pasa es que tarda un poquito más. Si tuviera que volver a empezar, haría más experimentos iniciales antes de lanzar los cursos, sobre todo, y prepararía mejor el lanzamiento, por supuesto. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a sacar un poco la bola de cristal y te vamos a preguntar cómo ves tu negocio dentro de un tiempo y por dónde crees que va a evolucionar tu membership site en un futuro. Buah, no tengo ni idea. Yo ya te he dicho, he sacado la bola. Pues no lo sé. Va a evolucionar por donde el cliente me diga que tiene que evolucionar y por donde yo quiera que evolucione. Cuando se mezclen esas dos cosas, evolucionará. No tengo ni idea. Igual son más cursos, igual se transforma en cursos presenciales 2 veces al año o igual es una mezcla de ambas. No tengo absolutamente ni idea. Me lo va a ir diciendo el cliente, me lo va a ir diciendo mi ritmo de vida, mis ganas por hacer cosas y ya está. Muy bien, simplemente. Lo que sí que tengo claro es que me va a ir mejor. Seguro que sí. Oye, vamos terminando, Matías, vamos a terminar esta entrevista y llega la pregunta clave, la pregunta estrella de este podcast, que es si hay un oyente que se está planteando montar un membership site de algún tema que domine y que controle, ¿se lo recomendarías? ¿Recomendarías un membership site a nuestra audiencia? Depende. Como todo, mucho, ¿no? Claro, depende de lo que quieran hacer exactamente. Y depende muchísimo del sector, el tipo de membership site, si es de contenido, si es de servicios, si es de lo que sea, porque, por ejemplo, en mi caso, que es de cursos y que al ser membership site no puedes decir tengo 5 cursos o 20 y no cambian nunca. Tienes que dar algo más para que la gente siga apuntada. Entonces tienes que seguir creando cursos. Eso te convierte un poco en un esclavo, digo yo muchas veces por exagerarlo, pero te convierte en que tienes que estar constantemente subiendo nuevo contenido. Hay gente que eso no lo soporta. Yo con el podcast estoy absolutamente acostumbrado, subo un episodio al día, así que imagínate. No subo un curso al día, por supuesto, sería, bueno, no es imposible, pero es todo complicado. Puede ser, ¿no? No, con dinero todo es posible. Si tengo suficiente dinero para que cada día una persona diferente me haga un curso, también la gestión de eso, ojo, ¿eh? Sí, es otra historia. Porque necesitas tener igual a 60 personas a la vez haciendo curso para que poco a poco te lo vayan dando. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pero todos esos planteamientos hay que hacérselos. Si es un membership site de servicios, bueno, pues ¿qué ofreces tú para que la gente siga apuntada? ¿Quieres dar un soporte técnico, por ejemplo? Perfecto, pero ten en cuenta lo que es un soporte técnico. ¿De acuerdo? Y ten en cuenta que probablemente no puedas cobrar un precio súper alto, entonces al final tienes que sacar las cuentas de cuánto tiempo te lleva y todas esas historias. ¿Lo recomendaría? Pues depende muchísimo. Conozco gente que no tiene membership sites y le va muy bien también. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gustan mucho. Ahí está, nosotros también. Por aquí por eso estamos aquí en el Membership Site. No soy objetivo. Nosotros tampoco, la verdad. No, pero está bien, la respuesta del depende, porque es verdad que a veces la gente también identifica un Membership Site en estar en el sofá y haciendo poca cosa, pues que vayan entrando los ingresos, ¿no? Y bueno, yo creo... es que la palabra piloto automático ha hecho mucho daño. Sí. Ingresos pasivos también ha hecho. Piloto automático ha hecho mucho daño y ha engañado a mucha gente. Se puede conseguir, pero casos muy puntuales. Nunca es un piloto automático exactamente así, porque siempre hace falta un trabajo previo. De hecho, si llegas a conseguir algo que te genere ingresos en piloto automático, el trabajo previo tiene que ser una barbaridad. Y yo digo, ¿y qué aburrido? Y qué aburrido, porque si solo hiciera esto por dinero probablemente no emprendería. Seguramente. Bueno, esto está muy bien. Sí. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que parece mentira todavía. Pues todavía hay personas que venden, ¿no? Que venden este tipo de idea de ventas automáticas o de negocios pasivos, que sí, que pueden existir y sí, hay gente, ¿no? Que bueno, pues se puede ganar la vida, sí. Pero es cierto que yo creo que deberíamos transmitir también ese mensaje de que las cosas evidentemente cuestan, ¿no? Y un emprendimiento cuesta, por supuesto que cuesta. A Matías
le cuesta, a nosotros le cuesta, a todo el mundo le cuesta, ¿no? En fin, eso creo que es importante. De hecho, yo creo que más que ese es su mensaje, pero lo que venden es esperanza. Siempre lo he pensado. Venden esperanza a gente que dice, y así me retiro y no trabajo y no sé cuánto. Y bueno, no me voy a meter ahí que me pongo nervioso. No, esto ya es harina de otro costal. Y ya sería... Bueno, cuando hagamos los episodios de 24 horas, te invitamos y ahí con unas palomitas y algo para beber, pues nos vamos discutiendo. Bueno, Matías, finalmente, pues ¿dónde podemos encontrarte? Web, redes sociales y todas esas cositas. Pues mira, os diría que lo más fácil es que pongáis Matías Pantalón en Google y creedme que no hay muchos. Así que como Google lo hace mejor que nosotros, os va a decir probablemente mi página web la primera, la segunda será, me imagino, LinkedIn y la tercera Twitter. Pero si no, en pantaloni.es, es que el apellido es un poco complicado para escribir para la web, pero bueno, pantaloni.es está. Y si no, buscad en cualquier aplicación de podcasting, buscáis desarrollo profesional. Y cuando veis un logotipo verde fosforito... que se ve muy bien. Se identifica muy bien, sí. Sí, fue ¿cómo se dice? Con intención y alevosía. Intención y alevosía, pues así. Pues muy bien, Matías. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hasta otro ratito. A vosotros, que me lo he pasado muy bien. Igualmente, Matías, gracias. Adiós. Y hasta aquí el episodio 9 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/9. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!